Sí, vamos a hablar ahora con Pilar Rahola, periodista, escritora y analista política, una referencia del debate internacional en la lengua española. ¿Ya está con nosotros? Ya está con nosotros. Hola, Pilar. Mira, no la estamos escuchando. Yo voy a tratar de arreglarlo. Ok. Ahora voy a ver cómo arreglarlo. Creo que ahora ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola, muy bien. Mucho gusto, muchas Encantada. gracias por tu tiempo. Va a ser un placer. Bueno, justo te estaba presentando con nuestros oyentes. También quería contar un poco sobre la nota que escribiste en Infobae, que se titulaba Irán el próximo, donde estabas abordando un poco la crisis en Irán en paralelo con los procesos que están ocurriendo en Venezuela. Y un poco para contarles a todos y ponernos en contexto para que ahora charlemos más en profundidad. Vos hablabas un poco de que el régimen iraní está enfrentando hoy un momento crítico, no solo por la presión interna, sino por las protestas económicas, las amenazas militares desde el exterior, y que no hay mucha certeza sobre cómo va a terminar este proceso, si vamos a llegar a una transición democrática o a nuevos modelos de poder. Así que bueno, primero que nada, gracias por tu tiempo, tu artículo estuvo muy interesante, y yo quiero abrir este momento preguntándonos si vos creés que estos procesos que están ocurriendo van a desembocar en sociedades más libres y no en nuevas formas quizás de autoritarismo con un nuevo rostro. Yo creo que no hay ninguna duda que tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Irán vamos hacia un proceso democrático. Probablemente inestable en la transición, con muchísimos flequillos vinculados a las épocas más represivas, con enormes dificultades y sin duda con tutela de grandes potencias internacionales. Pero no me imagino, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Irán, una opción que no sea otra que una situación democrática, al estilo del lugar y de las circunstancias, pero no va a sustituirse, digamos, o la dictadura teocrática de los ayatolás por una dictadura de corte occidental como la que hubo con Shah de Persia. Es decir, incluso aunque volvieran los Pahlaví, está claro que hablamos de un proceso democrático. ¿Es el príncipe heredero Reza Pahlavi una figura que puede volver a Irán y ser parte de este proceso llevándose hacia la democracia? A ver, puede ocurrir lo mismo que ha ocurrido con Venezuela. Era evidente que el referente fundamental de toda la oposición y de toda la resistencia era María Corina Machado. Sin embargo, se vio claramente, y yo creo que no se han equivocado los americanos, que María Corina y Edmundo debían ser el final del proceso y no el principio. Porque si tú llegas después de un ataque militar como el que se produjo y el derrocamiento de un dictador y desmontas todo el aparato administrativo, lo normal es que vayas a un conflicto bélico complejo y un caos absoluto. Entonces, la idea de desmontar un trozo, pero mantener unas estructuras y dejar para el segundo periodo todo el proceso democrático y la incorporación de los líderes de oposición, me parece que es inteligente. Cuando en Irak hicieron lo contrario, en Irak derrocaron a Saddam, cayó toda la administración y el país entró en un caos que duró años y años. En el caso de Irán, evidentemente las circunstancias son muy diferentes. Hay que entender tres cosas. La primera es que la sociedad iraní hace muchas décadas que se prepara para un proceso de transición. Hay fuertes estructuras de oposición, de hecho, de ahí que resistan estas oleadas represivas tan brutales. Estos días, esta mañana hablaban de que en 48 horas habían habido como mínimo más de 2.000 muertos. Es decir, hablamos de una represión letal, de enorme brutalidad. Y sin embargo, la sociedad iraní vuelve y vuelve con esas mareas, que yo creo que esta es bastante definitiva, porque hay una organización interna opositora muy fuerte, muy solvente y muy occidentalizada en realidad, y muy contraria, por supuesto, a todo el tema de los ayatolás, con fuertes lazos o simpatías con Israel, por cierto. Después está toda la estructura de la oposición vinculada a los Pahlavi, a la familia de Reza Pahlavi, a su hijo, por supuesto, y a la referencia simbólica que representa. Es decir,
en una sociedad con un peso tan importante de la historia, es el gran pueblo persa, los Pahlavi tienen una importancia considerable. Yo creo que en cualquier proceso transitorio van a tener un papel. ¿Va a ser el papel sustitutorio? No lo sé, porque yo creo que lo normal es que se derive hacia elecciones y a diferentes candidatos. Pero me parece que es, hoy por hoy, sin ningún líder claro, es el único líder opositor visible, público y con poder suficiente para influir. Por tanto, va a tener sin ninguna duda un papel. El tema es cuando llegaremos a ese punto, que es donde es más complicado hacer prospectiva. Sí, justo estábamos charlando un poco sobre esto que venías hablando y nos estábamos haciendo una pregunta, queremos escuchar también qué opinás, si existe alguna posibilidad de que si no hay una intervención externa pueda crearse un cambio real en Irán. Bueno, de hecho ya hubo una intervención interna. Yo estoy absolutamente convencido que lo que está ocurriendo en Irán se ha propiciado fundamentalmente por la enorme debilidad que el régimen mostró después de los ataques de Israel y de los ataques americanos. Pero muy especialmente en la confrontación frontal con Israel significó la imagen pública de un Irán derrotado, herido y que no tenía la potencia militar que siempre se había imaginado. Pensad que en Oriente Medio, en toda la región de Oriente Medio, ha cambiado la ecuación. Hoy la potencia militar de Oriente Medio es Israel. Y este es un cambio de paradigma espectacular que te cambia décadas de historia. Hasta hace poco, hasta antes del 7 de octubre y antes de los ataques, había un polo casi parecía simétrico entre el potencial militar israelí y el iraní. De hecho, todos nosotros nos pasábamos la vida diciendo, ay, ¿qué pasará cuando Irán ataque? ¿No? Por supuesto, Irán tuvo capacidad de ataque, pero incluso con los miles y miles de misiles que envió a Israel, no consiguió un daño efectivo brutal, ¿no? Con lo cual, pero sobre todo la imagen de los aviones israelíes sobrevolando Teherán diciéndole buenos días Jamenei, no te matamos porque no queremos, eso es una imagen de debilidad extrema que empieza a erosionar muy seriamente el régimen. Además, se le acaba el potencial nuclear, por mucho que lo intenten, las bombas americanas son letales en todo lo que sería ese objetivo nuclear que le daba otro poderío y otra imagen de fortaleza. Y a esto le añades, evidentemente, una crisis económica terrorífica con un rial disparado que está hundiendo a los comerciantes. No es una casualidad que la huelga empezara, las protestas empezaron en el Gran Bazar Palestín, en Teherán, porque todos aquellos comercios que trabajan con el tema de divisas y con importación-exportación estaban destruidos completamente por el disparado del dólar respecto al rial. Hay una crisis energética muy seria en un país que es productor de petróleo y hay una crisis enorme de agua. Con lo cual, después todos los salarios han bajado, los subsidios han caído. Esto es una bomba. Tienes el régimen herido en lo militar, pierde su poderío, pierde sus proxies, Siria, Hezbollah, Hamas, etcétera, queda derrotado a ojos de la propia sociedad iraní y de todo el entorno. Y además la crisis económica es imparable. Y además no queda, para acabar, el mimetismo que representa la caída de Assad es también muy importante, porque Assad era el otro gran poder que desde el 48 dominaba y amenazaba la región en su guerra con Israel, sin ninguna duda, pero en su alianza con Irán. Eran los últimos hashemitas y era todo el poder chiita que se expandía en un auténtico círculo de fuego alrededor de Israel. Y Siria cae, Assad cae, huye a Rusia, los rusos no intervienen. Y hoy Siria está, sobre todo, intervenida por americanos e israelíes, con Turquía mirándoselo. Es decir, todo esto tiene un impacto brutal en la enorme cantidad de personas que ya están movilizadas y preparadas para la transición y para la rebelión definitiva. ¿Va a pasar pronto? Bueno, es algo que siempre en ese tipo de dictaduras tan atroces que tienen tanto que perder, nunca se sabe, ¿no? Pero estamos, yo creo, sin duda, a las puertas de la gran revuelta, la más importante. Pilar, te saluda Johnny, un gusto hablar contigo nuevamente. Quiero saber, ¿para vos la solución es binaria? O sea, o cae el régimen y hay democracia, o sigue este régimen, porque quiero saber si no hay una
un escenario intermedio en el cual Pezeshkian dice, bueno, negocio el tema del enriquecimiento de uranio, con eso me levantan las sanciones y ya puedo aliviar la cuestión económica y paro las protestas. ¿Vos ves un escenario así? No, no lo veo, primero porque, como te estaba comentando, ya la idea de que el régimen puede caer ya se ha instalado en el subconsciente colectivo, no solo en la población iraní, sino en las cancillerías más importantes del mundo. Ese ya es una ecuación posible que hasta hace poco era impensable, por tanto, hay ganas de que el régimen caiga. Después, conoceréis perfectamente que Witkoff intentó ese plan alternativo de hacer algún tipo de pacto con Irán, pactando una cantidad de uranio, etcétera, y Trump se lo ha cargado, y creo que Israel está por la misma labor de decir, basta, esto ya acabó. Pero además, si tú puedes hacer caer un régimen como este, no vas a facilitar una vía alternativa, ¿no? Una cosa es que no creo que sea rápido, que digas, no me imagino la caída de los ayatolás como ha pasado con Siria de un día para otro, ¿no? Yo creo que aquí hay una transición complicada. Hablamos de la Guardia Revolucionaria, hablamos de las fuerzas Fasij, hablamos de las fuerzas Quds, hablamos de cantidad de gente, ese 25% de la población iraní que está con el régimen y con la represión, y que es la que reprime al 75%, ¿no? Todo esto es un entramado de poder que fácilmente no va a ser fácilmente derrotable, pero no veo una alternativa. Yo creo que lo que va a ocurrir más pronto o más tarde va a ser la caída del régimen, me parece claro. Pilar, ¿hasta qué punto? A ver, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada amenazó a Irán diciendo que si había muertes en estas manifestaciones, Estados Unidos iba a atacar. ¿Hasta qué punto es real estas declaraciones del presidente Donald Trump, según tu mirada? Trump sí nos tiene acostumbrados a la boca gruesa, es decir, a hacer una amenaza de trazo grueso. Me voy a quedar Groenlandia, después va a pactar, pero de entrada patapam, ¿no? O fíjate lo que ha hecho, porque no hay que olvidar nunca que Trump, a pesar de sus maneras, es un pactista, es un negociador. Es lo que ha hecho con Venezuela. Podía haber arrasado, haber detenido a Diosdado, a Delcy y a todo Dios y quedarse allí 10 días bombardeando lo que usted quiera. Sin embargo, hizo una operación quirúrgica que le permite resolver el tema petróleo, le permite empezar a abrir las cárceles y hacer un proceso de transición. Yo creo que cualquier idea para Irán que tenga Estados Unidos pasa por ese proceso transitorio, por evitar el caos violento, que es donde entras en un Vietnam, es decir, o evitar un Irak. En esos primeros tiempos que fueron tan violentos y tan brutales y sobre todo tan caóticos. No conozco, como es evidente, qué planes tiene exactamente Trump para Irán, pero es evidente que Irán está en la agenda, esto está clarísimo. Creo que está más cerca que lejos, porque además con el binomio con Venezuela tiene una lógica. No olvidemos, Irán acaba de perder un gran aliado, el aliado en el hemisferio occidental más importante, que es Venezuela, con una Rusia que mira a Venezuela de lejos, como hizo con Siria, algo muy interesante como dato, ¿no? Entonces, no me imagino que Trump de golpe quiera hacer una... Puede que haya una intervención, pero será quirúrgica, como la que pasó con la intervención con las nucleares o la que ha habido en Venezuela. No es una casualidad que hemos podido leer en el Times que Jamenei tiene planes de huida. De hecho, hablaba el Times de un plan de huida a Moscú, aunque también se habla de Francia. Yo me tiendo a imaginar más Moscú que otra cosa, pero hay una tradición de exilio de los iraníes a Francia también importante. Pero a mí me parece que el régimen, como mínimo aquellos que tienen capacidad económica porque tienen dinero fuera, muy importante, y están en la cúpula del liderazgo, si empieza a temblar realmente el régimen van a huir, como hicieron los Assad. Pero esto yo no lo veo aún tan cerca. No creo que el mimetismo con Venezuela, con Siria se produzca. Primero, no se produce igual porque son diferentes. Y segundo, el entramado, el régimen teocrático es un régimen muy criminal, muy letal y muy fuerte a pesar de todo, a pesar de sus debilidades. Ahora veo la población iraní decidida que sea la Big One, la revuelta final. Por tanto,
Perdón, Estamos a las expectativas, sí. Pilar, te pregunto muy corto y te pido en un minuto porque tenemos que terminar, pero Perdón. un ataque, no, pero te pregunto, ¿un ataque no podría terminar ayudando también a recuperar Sí. legitimidad para el régimen? Sí, yo creo que la posibilidad de un ataque, de una intervención estratégica para finalmente acabar de matar con todas las capacidades represivas del régimen, como ya se hizo en la otra operación, que ya se fue directamente a algunos centros, algunas cárceles y centros represores, se puede producir sin ninguna duda. Si esto está suficientemente maduro para darle la vuelta, no descarto de ninguna manera una intervención americana inmediata, estratégica y quirúrgica. De la misma manera que estoy convencida que ya hay una intervención americana e israelí en el interior de Irán en favor de la oposición, cosa que me parecería absolutamente lógica y que creo que parece bastante clara. Sí, contemplo esa opción. Genial, Pilar, te tenemos que dejar ahora, te agradecemos por estos minutos y como siempre es un placer hablar contigo. El placer es mío. Chao, Un chao. abrazo. Ahí Chao. se iba Pilar Rahola, a quien le agradecemos, la verdad, por estos minutos. Es un lujo poder hablar con ella, aunque sea un ratito en esta radio. Qué nivel el nuestro, ¿eh? Qué nivel el nuestro y solo sube. Solo sube. Solo sube el nivel. ¿Eh? Tenemos mucho más programa. Estoy medio